20 minutos pasaron ya de las 19 horas. Estamos como siempre en la radio pública de la Facultad de Periodismo en radioperio.com.ar haciendo este pajarito 143. Y bueno, ¿qué numerito? sí, ya nos acercamos, ¿no? Al 150. No hay una meta. ¿Por qué buscas siempre números redondos? ¿Para Siempre. meter excusa para hacer una fiesta Siempre, o algo? siempre se busca el número Chico redondo. complicado. Siempre. Ahora sí, bueno, volvemos. Solemos hacer nosotros notas a gente que se dedica, bueno, de un lado o el otro de la cultura. Sí. Porque son aportes, estamos hablando de la literatura, Sí. gente que se dedica precisamente a escribir, a investigar. Y tenemos en este caso, bueno, la suerte de una historia que ya está publicada en un libro. Sí. Cumple recién un año, pero es por demás interesante volver a traer estas historias. Estamos hablando, bueno, de un libro hecho en la ciudad de La Plata, sobre, bueno, la última dictadura militar del 76 y el foco en un club de rugby que es La Plata Rugby Club, allí en Gonet. No sé Sí. si tenés la suerte de pasar. Sí, paso cuando siempre. se va para Varela. Sí, sí. Un libro que se llama Maten al Rugby, la historia detrás de los 20 desaparecidos de La Plata Rugby Club, edición sudamericana, y ya está en línea, en este caso el encargado, ¿sí? el autor, ahí está, no me salía la palabra, del libro, Claudio Gómez, que nos atiende allí muy gentilmente. ¿Cómo estás, Claudio? Ignacio Gallardo y Mauro Piccoli te saludan aquí en Radio Perio. Ignacio, Mauro, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, bien, la verdad, me parece la introducción es eso, pero primero preguntarte qué repercusión a tener un año ha tenido el libro para luego poder hablar, sí, justamente del libro mismo. Tuvo, por suerte, una gran repercusión. Digo, sí, recién hablaban de los números redondos, ¿no? Sí. Si tomamos este año como número redondo y me dispongo a hacer un balance de lo que fue este primer año del libro, fue pero altamente positivo en todos los sentidos posibles. Bien. El libro tuvo muy buena recepción, el libro se vendió bien, también, no sé si está bueno que lo diga yo, pero me felicitaron, me agradecieron, tuve muchísimos mensajes, hasta de mucha gente que abordó la historia y se acercó y conoció esta historia que desconocía, aún Sí. viviendo en La Plata. Sí, es verdad eso. Y la verdad que para mí, como autor del libro, es un orgullo y un honor que haya mucha gente que aún viviendo en La Plata desconocía lo que había ocurrido en La Plata Rugby y que se haya acercado a partir del libro. Es más, esto que te digo me lo han dicho hasta pibes que juegan al rugby en el club. Mira, Me han escrito mails o a través de las redes sociales diciéndome hace, no sé, 5 años que juego al rugby en La Plata y no sabía que acá había ocurrido esto. bien. Y la verdad que es buenísimo para mí, Sí. como autor, que pasen estas cosas, ¿no? Sí, tomo quizás tu palabra de no sé si está tan bueno. La verdad que sí, que vos como autor de un libro que te ha costado mucho trabajo hacerlo, Claudio, tenga esta aceptación, porque también habla de una concientización quizás y de una historia que hay detrás de un club de rugby. Y ahora quizás para que nos comentes cuál fue, bueno, el foco de investigación tuyo, o qué te despertó, qué querías contar en este Maten al Rugby. En realidad, a ver, el disparador fue, bueno, a nosotros los periodistas nos pasa mucho esto. El disparador fue una nota que hice, publiqué, yo escribo en la sección deportes del diario Perfil, y para un 24 de marzo escribí una nota y ese fue el primer acercamiento que tuve al tema que yo también desconocía. Y bueno, más aún, yo que sé, viviendo en Buenos Aires, acá en Buenos Aires había muchísima gente que desconocía lo que había ocurrido en La Plata Rugby. Y a partir de ese acercamiento me pareció que era, por un lado, una historia, una tragedia inabarcable, y por otro lado me pareció que periodísticamente estaba bien y estaba bueno ahondar en la historia del club, en la historia de estos 20 muchachos, y también me atreví a contar qué es lo que había ocurrido en La Plata en esos años, qué es lo que había ocurrido en la universidad durante esos años de militancia, años tan intensos, de participación, de compromiso. Traté de reflejar
aún no siendo de La Plata, ¿no? Porque yo Claro. no vivo en La Plata. Lo que hice fue, nada, investigué, viajé, leí, miré documentales, hablé con gente y traté de reflejar, bueno, a ver por qué estos pibes que eran de clase media, media acomodada, habían asumido el compromiso, le habían puesto el cuerpo a esos ideales y bueno, terminaron, sabemos cómo terminaron, muchos asesinados, la mayoría desaparecidos. Sí. Y fue un poco, bueno, el disparador ese, digo, reflejar una época, reflejar un momento en determinado tiempo histórico. Y Claudio, para ir metiéndonos un poco también en el libro de a poquito, ¿no? Ir contando también y acercándole a la gente que está recién, quizás esto que vos decías, bueno, enterándose, mirá, hay 20 desaparecidos en un solo club de La Plata. Esto digo, por lo que pudiste investigar, es como, digamos, no me sale la palabra, pero es anecdótico el término de que sean justamente todos del mismo club, o es una cuestión que tuvo algún motivo detrás de eso. No hubo un motivo puntual. Yo cuando empecé a investigar tenía cierta expectativa, te diría hasta detectivesca, Sí. ¿no? De tratar de alguna manera de escular, bueno, a ver por qué había tantos muchachos de un solo club. En ese momento, cuando yo empecé a investigar, había se estimaban unos 40 deportistas desaparecidos. Sí. De esos deportistas en general. En general, ¿de La Plata? No, en todo el país. 40 deportistas. De esos deportistas, de esos 40, había 20 que jugaban al rugby en un mismo club. Claro. Era realmente llamativo. Sí, sí. Entonces, nada, empecé a buscar, a investigar y en realidad, digo, tratando de buscar un hilo en común, alguna pista, aunque sea, y en realidad no encontré ningún punto en común. Por lo menos en la militancia, porque militaban en 3 partidos distintos, Sí. desaparecieron en momentos distintos, algunos antes del golpe, otros la mayoría después del golpe, algunos en La Plata, otros en Buenos Aires, un grupo en Mar del Plata. Mirá. Entonces, no había puntos en común. El único punto en común, además del club, por supuesto, entre creo que 17 o 18 de los 20, era la Universidad Nacional de La Plata. Todos, o casi todos, habían estudiado o estudiaban en la Universidad Nacional, algunos hasta más de una carrera. Mira. Entonces, bueno, ahí fue un poco lo que les explicaba antes. Ahí fue que dije, bueno, entonces, ¿qué pasó en la universidad? Entonces traté también de reflejar, traté de contar y de explicar qué significaba durante la década del 70 entrar a la universidad, ¿no? Y bueno, eso, de alguna manera ese es el hilo conductor que hay entre las 20 historias. Y La Plata Rugby tampoco es el único club de La Plata que tiene jugadores desaparecidos. Universitarios, Los Tilos también tienen. Mirá. Y San Luis. En realidad, y esto que te voy a decir, también lo descubrí a partir de la investigación del libro, que La Plata fue la ciudad de todo el país que más padeció la represión. Es de manera proporcional a la cantidad de habitantes. Estadísticamente. Exactamente. ¿Y en la última dictadura o a lo largo? Durante la dictadura, entre el 76 y el 83. Es la ciudad que proporcionalmente tiene mayor cantidad de desaparecidos y mayor cantidad de centros clandestinos de detención. O sea, fue una ciudad que fue arrasada. De hecho, yo me acuerdo que una vez que salió el libro, estaba hablando de una larga charla telefónica con una de las chicas de Hijos La Plata, que después ellas fueron las que me ayudaron a organizar la presentación del libro en el Colegio Nacional. Y esta chica me contaba, me decía que ahí en La Plata tienen como una especie de frase, dicho, y es que en La Plata hay un desaparecido por cuadra, ¿no? Eso, si bien no sé si estadísticamente es real, pero de alguna manera te demuestra, Sí, sí. ¿no? Lo que fue, cómo cayó la represión sobre La Plata durante la última dictadura. Bueno, acá también para ir metiéndonos en el libro y también incentivar un poco la lectura, acá nos pasan de producción el dato que el capítulo 4, que estoy en este momento mirando, es La Ciudad de la Furia, justamente. Claro, ahí es cuando ahí están estos datos que yo te
te acabo de decir, y ahí digo, traté de mostrar de La Plata de distintos lugares. Eva y Estela son de La Plata, por ejemplo, no es casualidad. Tal cual. ¿No? La titular de madre, la titular de abuelas. Abuelas tuvo 3 presidentas en su historia, las 3 son de La Plata. Son muchas las situaciones que demuestran y que evidencian el terror que padecieron ahí ustedes en su ciudad. Estamos dialogando con Claudio Gómez, autor de Maten el Rugby, la historia detrás de los 20 desaparecidos de La Plata Rugby Club, bueno, que se puede conseguir a través de la editorial Sudamericana. La verdad, muy interesante investigación. Quedan igual un par de consultas, estaría bueno charlar mucho tiempo, pero quizás se me ocurre, y ya hablando obviamente del libro, pero yendo a lo personal, muchas historias que has escuchado y muchas entrevistas que has recabado, imagino que hoy día te siguen dando vueltas por la cabeza. Digo, esa reconstrucción de hechos, de historias, tiene todo un marco que en algún momento te ha de haber impactado más allá de ser un periodista. Sí, desde lo personal fue demoledor. Yo en ese momento, yo estuve 2 años laburando, investigando el libro. En ese momento vivía en Lanús y me iba a La Plata en tren. En el Roca. Exactamente, en el Roca, en Estación Avellaneda, hasta La Plata, iba a ver a la gente. Y por supuesto, que para reconstruir la historia de cada uno de los 20 muchachos, hablé con hijos, hermanos, padres, amigos de las víctimas. Y las historias que recogí eran tremendas. Yo me recuerdo volver el viaje en el tren y muy golpeado, muy afectado, porque yo iba con cada persona con la que hablaba, estaba seguro de que yo iba de alguna manera a hurgar, a investigar en lo que fue las peores tragedias de sus vidas, ¿no? Claro. Y por un lado trataba de ir con mucho cuidado. Sí. Por otro lado, estaba también la requisitoria periodística de preguntar y ahondar y profundizar esas historias. Y me ocurrió algo que no tenía previsto cuando comencé a escribir el libro, y es que en el libro, además de las 20 historias de los 20 muchachos desaparecidos, también volqué historias de sus familiares. Entonces conté la historia de una hija, conté la historia de un hermano, conté la historia de una madre o un padre. Pero ¿por qué tomé esa decisión? Porque en realidad, a medida que yo iba entrevistando y hablando con gente y conociendo, me di cuenta que el horror de la dictadura no se cerró, no terminó. Claro, sí. Hay gente que todavía lo sigue padeciendo, ¿no? Ya la historia, te cuento así brevemente. Sí, por favor. La historia, por ejemplo, de Rodolfo Axat. Él desaparece creo que en el 77. Su madre le siguió pagando la cuota del club durante más de 20 años. Del mismo club, digamos, de La Plata Rugby. De La Plata Rugby, no, exactamente. Claro. Iba todos los meses el cobrador y la vieja iba y le pagaba la cuota. ¿Y qué es eso sino la demostración de la esperanza de que tenía su madre de que en algún momento volviese? Sí. Pasaron más de 20 años. Verónica Sánchez Viamonte, por ejemplo, una historia que cuento habitualmente, que ella me contó que cuando llevaron a Santiago Sánchez Viamonte, al Chueco, ella tenía 2, 3 años y entonces por supuesto no tenía ningún recuerdo de su padre, y ella me contó, y es algo que lo cuenta habitualmente, que se inventó recuerdos de su padre. Porque decía, ¿Cómo? yo la verdad que... ¿Cómo? Por favor, repetime eso. Eso, ella no tenía ningún recuerdo real de su padre. Entonces se los inventó, de niña. Y ella sabe que son recuerdos inventados. Pero los conserva esos recuerdos con el mismo amor de que si fueran ciertos y verdaderos. Claro. ¿No? Sí. Bueno, historias así, imagínense, con cada una de las personas con la que hablaba, surgía algo de esto. Entonces decidí también volcar la historia de la hija, del hermano, del padre. Hablé, por ejemplo, con Belia, la mamá de los Moura, del Virus, La Plata, digo, todos los conocen ahí. Sí, además bueno, todo se mezcla aquí en La Plata también. Sí. Sí, eso me llamó muchísimo la atención, que hablaba con uno y me decía, sí, soy primo hermano de, o vecino, o conocido, y se cruzaban nombres, apellidos. Es muy pequeño. Sí, muy bueno eso. Por lo menos para los que vivimos
en la gran ciudad es muy curioso. Sí. Bueno. Y hablé con Belia, te decía, bueno, los Moura, digo, los famosos, los conocidos son 3, ¿no? Sí. Federico, el líder de Virus, pero ellos 3 tenían un hermano mayor, Jorge, que es uno de los desaparecidos de La Plata Rugby, y hablé la fui a ver a Belia, la madre, que en ese momento tenía 86 años, y bueno, imagínense usted lo que fue a hablar con una señora de esa edad, Sí. que la verdad tenía una vitalidad y una polenta admirable, que me hablaba de su hijo desaparecido y de su otro hijo que 10 años después murió de SIDA. Es desgarrador. Bueno, eso de alguna manera fue lo que intenté contar en el libro, ¿no? ¿Y liberaste un poco con la escritura del libro? ¿Puede ser que también sea un ejercicio liberador el tema de escribir, ¿no? Y poder volcar todas esas historias al papel, o todavía te queda una parte un poco ahí como... No, es la mejor manera para hacer catarsis, es ponerte a escribir. Es maravilloso lo que ocurre, es maravilloso lo que ocurre. Toda esa carga, esa intensidad se logra volcar en la escritura, y es un ejercicio maravilloso. Y nada, y si el resultado queda, digo, si quedás yo en mi caso quedé conforme con el resultado, está muy bueno. Digo, te cuento algo que no tiene nada que ver con el libro, pero sí con esto que me estás diciendo. Sí. Yo soy hincha Independiente. Uy, ¿para dónde vamos? A ver. ¿Cómo no? Y fui por supuesto a la cancha el partido que Independiente descendió. Bien. ¿No? Sí. El partido González, Independiente perdió, descendió, bueno. Y la verdad que a mí, como hincha, me angustió, como a todo hincha. Pero me volví a la redacción, escribí una nota, y esa nota me ayudó de alguna manera a sobrepasar claro. la angustia de que tu equipo descienda, ¿no? Claro. Ese golpe, lo que significa para un hincha, que un medio enfermo y fanático como yo, que su equipo descienda. Y el escribir esa nota me ayudó, fue también un ejercicio catártico, y la verdad que estuvo bueno. Bueno, pero volviendo... Algo parecido me pasó con el libro, sí. Volviendo a esto de lo lindo de escribir, y lo lindo de que quizás que te lean y que se divulgue y construir memoria y todas estas cosas buenas que también que surgen de todo lo malo que pasó en la dictadura, me enteré, o nos enteramos aquí, que hace poco te enteraste también vos, digo, todos nos enteramos, que en la Facultad de Periodismo están dando tu libro en una de las materias. ¿Cómo te sienta eso? Exactamente, me enteré hace días, hace semanas. Y está buenísimo. Digo, un poco de esto hablábamos al principio, ¿no? Yo siento un orgullo enorme que esto ocurra, que haya un profesor que haya elegido mi libro, que lo recomiende, que lo haga leer, y que eso además genere algo en la generación que lo lea, en pibes que tienen, no sé, 18, 20, 20 y pico de años, y que tal vez no conozcan la historia, o la conozcan y gracias al libro la puedan profundizar y puedan ampliar, y se puedan meter en la historia personal de estos muchachos que eran, por supuesto, eran militantes, por supuesto jugaban al rugby, pero además tenían parejas, tenían hijos y tenían una vida, y asumieron un compromiso en medio de todo esto, y la verdad que es genial, es buenísimo para mí que el libro se lea en una universidad. La verdad que es maravilloso. Yo doy clases de periodismo en la escuela TEA en Buenos Aires, y bueno, en TEA lo leen porque nada, mi presencia de alguna manera los obliga. Claro, claro, exactamente. Está coercionada la clase un poco. Claro, yo no los obligo, pero tácitamente sí. Se sienten el compromiso de leerlo, porque bueno, nada, es el libro del profe. Entonces, bueno, sé que hay muchos alumnos que lo leyeron, pero que lo lean en la Universidad de La Plata, no, es maravilloso. Digo. Además está bueno, también hay un capítulo que, como decía antes, cuenta qué pasó en ese lugar en los años 70. Ese lugar al que ustedes visitan habitual y cotidianamente y recorren los pasillos y las aulas. Bueno, en los 70 pasó una cantidad de cosas realmente increíbles que parecen de otra época muy remota en otro lugar, y sin embargo pasó acá en la Argentina, en La Plata, hace un rato. Ajá, y está bueno que lo sepan.
Claudio, la verdad agradecerte mucho, nos hemos extendido pero me parece que vale mucho la pena. Obviamente recomendamos Maten al Rugby, la historia detrás de los 20 desaparecidos de La Plata Rugby Club. Y la última cortita. Si nos está escuchando alguien de la Facu, también está en la biblioteca, lo pueden ir a retirar de la biblioteca. Y no gastan plata. La última consulta cortita, Claudio. Me decías que actualmente, para que te puedan seguir los que están escuchando, bueno, una cuenta de Twitter, algún Facebook personal que uses, o actualmente donde estás trabajando, para que obviamente sigan tu trabajo, ¿no? Sí, yo, bueno, escribo habitualmente en el diario Perfil, en la sección Deporte. Bien. Hay una cuenta de Twitter del libro, que es @matenalrugby, Sí. que debo reconocer que últimamente no está, no tiene tanta actividad como si, cuando el libro era más nuevito. Sí. Hay una página en Facebook también, Maten al Rugby. Y si no, bueno, me pueden buscar, yo también tengo mi cuenta de Facebook personal, me pueden buscar. Sé que no es sencillo buscar un Claudio Gómez en Facebook. Está difícil. Es más, sé que en la universidad hay un Claudio Gómez, que Sí, también es periodista. el negro, le dicen. Claro, exactamente, el negro, que no soy yo, pero Sí. nada, tengo referencias de él y nada, me pueden buscar, pedir amistad, digo, está todo bien. Bueno, Claudio, la verdad agradecerte y tomaremos contacto obviamente cuando el tiempo lo diga, así que gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo grande y bueno, gracias por la charla, por la posibilidad que me dieron de contar de qué va el libro. Un abrazo Gracias grande. a vos. Pasaba entonces, bueno, Claudio Gómez, autor de Maten al Rugby, la historia detrás de los 20 desaparecidos de La Plata Rugby Club. Mirá, Me gusta que el productor haya traído el libro y con la marca por dónde va. Sí. Bien. Mirá. Mirá si... ¡No! Y sacó la marca. Seguimos hasta Sacó la 21 horas. marca. Seguimos hasta las 21 horas haciendo pajaritos en el aire en radioperio.com.ar. Vamos ahora con algo de música y con algo que por lo menos nosotros nunca queremos. Esta banda también no me gusta. Silencio de Los Tipitos hasta las 21 horas.